Gracias por vernos el día de hoy. Nosotros somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Hoy vamos a ver las 7 herramientas básicas para el control estadístico de la calidad. Somos integrantes del equipo 7, conformados por Ábalos Perla Clarisa, Guillén Serrano Mariana Elizabeth, Olmos Zárate Tomás y Soberanes Maldonado Jesús. Las 7 herramientas básicas de la calidad. ¿Te has preguntado qué es? Vamos a ver. Lo que llamamos las 7 herramientas de la calidad es un conjunto de métodos que fueron reunidos por Kaoru Ishikawa y están ampliamente difundidas como forma de mejorar los procesos de las empresas. Desde entonces se utiliza en los sistemas de gestión para ayuda en la mejora de los servicios y procesos. Estas herramientas se utilizan para identificar, medir, analizar y proponer soluciones a los problemas que definen en el rendimiento y resultado de las empresas. Ahora veremos el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una gráfica de barras que muestra en orden descendente de importancia, magnitud, frecuencia, costo y etc. Es muy útil cuando se tiene una gran cantidad de problemas y se necesitan jerarquizarlos en orden de importancia. Se utiliza también para analizar si ha habido mejora después de una ampliación correctiva o algún problema. Vamos a ver cómo se hace. ¿Cómo se hace un diagrama de Pareto? Tenemos 11 puntos, en los cuales tenemos elaborar una lista de problemas, determinar la fecha en que se va a evaluar, elaborar una tabla con los siguientes datos, y de estos datos tenemos diferentes puntos. Calcular, tenemos también un punto que es el punto 4, calcular el porcentaje relativo de cada problema, calcular el porcentaje acumulado, llenar los datos generales, el eje vertical, el eje horizontal, elaborar la gráfica y tomando como referencia el extremo superior derecho y unir los puntos. ¿Qué es el diagrama de causa-efecto? El diagrama de causa-efecto es una herramienta analítica que nos permite encontrar las posibles causas que generan un problema a través de un análisis temático exhaustivo de los factores que pueden influir para causar un efecto o problema. Por su forma también se le conoce como diagrama de espina de pescado. Aquí también tenemos una serie de pasos para poder realizar el diagrama de espina de pescado. Escriba las características, escriba las características de la calidad en el lado derecho y sucesivamente nos va indicando cómo hacerlo. Aquí tenemos un ejemplo, la causa, el efecto. Máquina, en la causa está la máquina, hombre, entorno, materia, método y medida. Y en la parte derecha tenemos el problema. Ahora veremos la hoja de verificación. La hoja de verificación es un formato que sirve para registrar, analizar y procesar fácilmente los datos registrados en él. Las condiciones para ampliar efectivamente esta hoja son elaborar la hoja de verificación que esté de acuerdo con la finalidad del uso. Debe ser lo más sencilla posible. Los puntos de verificación deben ser estudiados constantemente. Reglamentar el método de verificación. Los puntos de verificación deben concluir con el orden de la operación, aclarar la secuencia de datos, tomar las medidas y contramedidas oportunamente. Debe de estar diseñada de tal manera que se pueda tomar con facilidad las acciones correctivas. ¿Cómo se hace? Y también tenemos una hoja de verificación, un ejemplo, donde tenemos hoja de verificación y lista de verificación. Después de que haya incluido la operación, podemos poner en la verificación, evaluar la acción y el resultado, evaluar hasta qué grado se ha completado. Lista de verificación, se ha encontrado puntos de falla durante la operación, en el acto, tomar medidas y volver a verificar. Evitar el error en el trabajo, evitar si se está haciendo o no. Ahora veremos el histograma de frecuencia. ¿Qué es el histograma de frecuencia? Es una gráfica de barras que muestra la frecuencia con la que ha ocurrido o no han
presentado una serie de datos o fenómenos, así como su discusión. Esto se logra a través de agrupar los datos en intervalos definidos y evaluar cuántos datos están contenidos en dichos intervalos. Frecuencia. Expresando los datos en un histograma de frecuencias se puede conocer y analizar el comportamiento. Primero, el comportamiento global de los datos. Forma de distribución. 2. ¿Cuál es su comportamiento promedio? Posición central. La magnitud de la variación de los datos. Su comportamiento con respecto a la norma o especificación indica la capacidad del proceso y o porcentaje de efecto. Vamos a ver cómo se elabora. Tenemos aquí un histograma de frecuencias donde podemos ver las gráficas de barras. Tenemos que también coleccionar los datos. La elaboración de una tabla de mapeo y frecuencias, construcción del histograma de frecuencias. Ahora vamos a ver la gráfica de control. La gráfica de control es un histograma de frecuencias, es como una fotografía de un proceso en un momento determinado, pero necesitamos una herramienta que nos permita vigilar si un proceso se controla de la misma manera a través del tiempo, es decir, si el proceso es estable. En caso de no serlo, es necesario identificar las fuentes que están originando la desviación para eliminarlas y o reducirlas. Esta herramienta es la gráfica de control, la cual consiste en observar a través del tiempo una característica predeterminada de un producto a la salida de un proceso, lo que servirá para analizar la cantidad del proceso y para identificar las causas de variación, de manera que se tomen acciones que permitan evitar la recuperancia de efectos. La gráfica de control es como una película, es decir, es una sucesión de fotografías del proceso a través de tiempo. Las gráficas de control se pueden usar con dos fines. 1. La gráfica de control para el análisis se utiliza para investigar si el proceso está en estado estable. 2. La gráfica de control para controlar el proceso se utiliza para mantener el proceso estable. Ahora veremos la estratificación. ¿Qué es? La estratificación consiste en clasificar los grupos de datos con características comunes con el fin de simplificar el análisis de datos para la mejora de procesos o la solución de problemas. Las características comunes son referidas a la información, histograma de los datos desde su origen, por ejemplo, quién y con qué material, máquina y equipo se va a manufacturar y producirlo, si la situación de la cual se ha tomado. Tenemos aquí cómo estratificar los datos que se deben de tomar, la clasificación en categorías para la cual se debe aplicar los conocimientos y experiencias técnicas de los procesos de producción y de los mismos productos. Los tipos de estratificación que se usan normalmente en áreas del trabajo son las siguientes. 1. Por material y materia prima. 2. Por equipos y maquinaria. 3. Por operadores, individuos, edades, niños de experiencia, sexo, grupo, turno, etc. Por método de operación o condiciones de operación. Por tiempo, ambiente, medio, ambiente y clima. 7. Por medición o inspección, probadores, calculadores, encargados de medición, inspectores, etc. Por características especiales. Ahora veremos qué es el mapeo de proceso. El mapeo de proceso consiste en el análisis de cada proceso. Es una organización. Este análisis se realiza elaborando un diagrama de flujo de proceso en el cual se describen en forma detallada cada una de las actividades correspondientes a dicho proceso. Asimismo, se indica la responsabilidad por la ejecución de dichas actividades. En dicho diagrama se anotan los documentos relacionados y que sirven de base para la operación exitosa de los procesos. Aquí podemos ver el diagrama de proceso, el inicio, el fin. Tenemos el rombo de información donde podemos poner sí o no
si se hace o no se hace, si llegamos al resultado o volvemos a hacerlo. En conclusión, tenemos estas herramientas de la calidad para que nos puedan ayudar a nuestro mejoramiento día con día, a que todas nuestras ideas que nosotros tengamos podamos hacer un inicio y un fin, que todo lo que hemos dicho anteriormente de las 7 herramientas básicas de la calidad podamos desarrollarnos de una manera más amplia y sin menos costo de tiempo. Así podemos terminar el día de hoy. Estamos pasando algunas de las conclusiones de nuestros compañeros. Y también todo problema tiene una solución. Toda solución lleva una serie de pasos a seguir y estos pasos deben ser documentados para mantener y garantizar el control. Las herramientas están en manos de uno mismo. Solo se debe existir ese impulso que nos motive y nos responsabilice con la solución. Muchas gracias, amigos, por habernos visto el día de hoy.